buenos días amigos. Les habla Alberto Garrido. El día de hoy nuestra amiga Asam no ha podido asistir, está en otras labores en este momento, relacionadas también con asuntos de la comunidad Bahá'í. Y aquí estoy para compartir con ustedes perlas de sabiduría, conjuntamente con nuestro amigo Mushan y nuestro amigo Oscar Rojas. Buenos días, queridos amigos, oyentes, de todo Cieneguía. Que tengan hoy día un buen día de trabajo, que todo les vaya bien. Estamos acá nuevamente para compartir con ustedes muchas perlas de sabiduría. Muy buenos días, queridos amigos. Siempre estamos con mucho entusiasmo estar con ustedes compartiendo esas perlas de sabiduría que cada semana más nos acercamos de alguna manera a nuestra conciencia para tener un factor común entre nosotros a hacer a un país, un mundo mucho mejor que es ayer. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, este es un programa de la comunidad Bahá'í de Cieneguilla que se hace para ustedes con mucho cariño, con la finalidad de compartir perspectivas, pensamientos, la manera como la fe Bahá'í enfoca lo que es la vida, la religiosidad, la relación tanto a nivel material como a nivel espiritual, que conforman parte de las enseñanzas Bahá'ís. De acuerdo a las enseñanzas Bahá'ís, Dios nunca ha dejado de lado a su creación. Dios siempre ha estado al lado de la creación. Cuando el ser humano aparece sobre la tierra, cuando es creado de acuerdo a las religiones, el ser humano es educado por Dios. El ser humano es formado a través de enseñanzas, de leyes, de una serie de formas que lo van convirtiendo de ese ser nuevo en todo este ambiente a un ser mucho más adaptado y siempre mejorando su condición tanto material como espiritualmente. Tenemos desde la antigüedad, sabemos a Adán. Después de él vienen toda una serie de profetas y cada uno tiene la función de enseñar, educando a esa humanidad de ese momento, de tal manera que el ser humano para Dios es como crear un ser humano completo, como un niño, ¿no? Nuestra raza humana pasa una etapa que es la etapa de la infancia, la etapa de la adolescencia, y va a llegar una etapa de la madurez. En la etapa de la infancia nosotros sabemos de que el niño depende totalmente de los adultos, del padre, de la madre. Igual es la humanidad dependíamos totalmente de las enseñanzas de estos mensajeros. Pero llegó un momento en que la humanidad comenzó a sentirse como independiente, como que podía hacer todo. Esto corresponde a la etapa de la adolescencia del ser humano. En la etapa de la adolescencia ya el joven o la joven ya no quiere ser independiente, quiere tomar sus propias decisiones, ya no es el niño dependiente, sino quiere hacer. Igualmente la humanidad en esta etapa, que es justamente en la que estamos terminando de pasar, es una etapa en que el ser humano piensa de que ya puede sustituir todo, inclusive a Dios. Es una etapa en la que piensa que yo soy el que logro, yo soy el que obtengo todo. Pero a través de todas las enseñanzas de todas las religiones se ve de que Dios siempre nos ha cuidado y nos ha enviado profetas, mensajeros, de tal manera de que la humanidad siempre ha sido educada y sigue siendo educada. En la actualidad, la humanidad está pasando a otra etapa, poco a poco. Todavía tenemos grandes vestigios de esa etapa de querer ser independiente, igual que un adolescente rebelde, ¿no? Ahora estamos pasando a otra etapa, que es la etapa en que estamos aprendiendo a que podemos colaborar, que podemos trabajar juntos,
que no, siendo independiente no se logra todos los objetivos, a ser más tolerantes, ¿no? Es otra etapa. Y si nosotros nos ponemos a pensar, esta etapa corresponde al inicio de la madurez. Porque el ser humano que es maduro, ya mayor, bueno, hay jóvenes que también son maduros, aprenden a trabajar con todos, con los demás. Ya la parte de la independencia muy propia de la adolescencia va quedando de lado. Y la humanidad en este momento está aprendiendo a trabajar junta. Por eso la fe Bahá'í dice que la humanidad está entrando a su madurez. Es una etapa muy difícil de iniciar, pero es algo que ya no tiene vuelta, ya no tiene regreso. Una vez que la humanidad empieza a trabajar junta y coordinadamente soluciona grandes problemas de toda la humanidad humana, de toda la humanidad, de todo el género humano, también se da cuenta que ya no puede volver a ser ya el adolescente aquel que independientemente quería solucionar todo. Es en esta etapa en la que nos encontramos, y es en esta etapa donde justamente las enseñanzas divinas vuelven a tomar una nueva forma, un nuevo vestido, nueva forma de estructurar en la religión, de tal manera que las enseñanzas mismas de Dios nos indican que debemos unirnos, ¿no? Baha'u'lláh, que vino en el siglo XIX, justamente trajo para los bahá'ís estos mensajes, de tal manera de que empezó a hablar sobre la necesidad de la unidad de la humanidad, que vamos a llegar a una grande paz una vez que solucionemos los problemas, que vamos a solucionar grandes problemas que se nos van a venir en el futuro, ¿no? Por ejemplo, problemas de salud, hemos visto cómo se han solucionado, hemos visto la Organización Mundial de la Salud, hemos visto cómo poco a poco la humanidad sigue avanzando. Alberto, me encantaría, me gusta que usted confirmó, nos ayudó a hacer entender que la vida de la humanidad es evolutiva. No es accidental que ahí estamos nosotros, si nosotros tenemos una historia como la humanidad. Esa historia de la humanidad de alguna manera hemos aprendido, pero es muy importante que usted explicó esto, la comparó con la edad de una persona, un humano, cómo desarrolla, y la humanidad pasó lo mismo. Amigos, imaginan que nosotros somos protagonistas de hacer historia el día de hoy, y el destino de esta historia, esta creación humana, es dependiendo cómo nosotros actuamos. Y ahora, como nuestro amigo Alberto nos hizo bien claro, entender que nuestro papel el día de hoy, esta historia evolutiva de la humanidad, es unir la unidad entre nosotros. Si no es así, la lamentable historia sangrienta de la humanidad continuará. Si nosotros consideramos que el día de hoy somos más despiertos, una tecnología moderna y tantos alcances que hemos logrado hacer, entonces nos debe dar cuenta también que para hacer un buen futuro, que nosotros somos protagonistas de esto, tenemos una labor, una responsabilidad muy urgente. Este programa está colaborando a despertar esa responsabilidad humana a cada uno de nosotros, a hacer recordar que tenemos que hacer un pacto, una reconciliación entre todos los participantes en todos los índoles, diferentes fuentes, religiosos, políticos, étnicos, culturales. Urge a todos nosotros, los residentes del planeta Tierra, tomamos la mano un nuevo aspecto de cambiar rumbo de esta historia tan lamentable que hemos pasado y todavía arrastramos al día de hoy. Como recordamos, y hago un ejemplo, si nosotros vamos a ver una película que dura 90 minutos, si ingresamos minutos de 80, minutos 50, solo un minuto y miramos la película y salimos, alguien le pregunta, cuéntame, ¿qué has visto? Nosotros podemos solamente contar un minuto que hemos visto, no podemos contar toda la gran historia que la película, cómo comenzó y cómo va a terminar. Nosotros somos lo mismo, somos esas personas que nos toca no un minuto, casi 80 años de ser testigo de una historia, de participar, a ver cómo la humanidad empezó desde un principio y a dónde va. Esa gran película de la humanidad, ese gran guión ya está escrita y su destino, como cualquier gran película, es un destino feliz y un final feliz.
Entonces, el primer paso, que somos muy optimistas de esta situación actual del mundo, que usted y yo somos observadores de su evolución. Pero nosotros, como tenemos junto con ustedes una visión un poco más abierta hacia este tema, gracias a los apoyos de los mensajeros de Dios, gracias a los apoyos a enseñanza divina de distintas religiones, ya tenemos una visión un poco más clara sobre estas escenas de la vida, cual usted y yo son protagonistas el día de hoy. Para terminar, que ustedes y yo somos responsables a hacer un pacto inmediato a reconciliación y establecer una unión para llevar adelante este proceso tan natural de humanización de la planeta Tierra. Sobre este tema tan importante, tenemos una conferencia que se va a realizar en el Centro de Convenciones, cuyo título es Las religiones y el avance de la sociedad. Y para tal motivo llega un expositor, un licenciado desde España. La fecha va a ser el sábado 24 de mayo a horas 4 de la tarde. Así que están invitados, amigos, no se olviden de esta conferencia de las religiones y el avance de la sociedad en el Centro de Convenciones Óvalo de Cieneguía, este sábado 24 de mayo a las 4 de la tarde. Están todos ustedes cordialmente invitados. Sí, gracias, Oscar. Justamente referente a todo este tema que estamos conversando, cuando hablamos de unidad, estamos hablando no solamente de unidad, que los seres humanos nos acerquemos y estemos juntos. Unidad tiene un concepto muy amplio, ¿no? La unidad es una de las virtudes de Dios. ¿Qué cosa es la unidad? ¿Cómo se enfoca la unidad? Por ejemplo, los hombres y las mujeres somos iguales. Si no consideramos que hay igualdad, entonces no nos vamos a poder unir y trabajar juntos. Imagínense que la mitad de la población de la humanidad son mujeres. ¿Desaprovecharía la humanidad ese potencial solamente por no superar el prejuicio de la igualdad de sexo, ¿no? O sea, pensar que los sexos son diferentes, que el hombre es superior a la mujer, eso hace desaprovechar todo ese potencial de la mitad de la humanidad. Otro concepto de unidad, por ejemplo, es la unidad de ciencia y religión, ¿no? Cuando nosotros pensamos y decimos, bueno, la ciencia es lo único que sirve y la religión no sirve, bueno, lo que ha demostrado el siglo XX es que todos aquellos países que se han basado en la ciencia y que han creído que la religión no tenía ningún potencial, pues ahorita, en este mismo momento, están recuperando la religión en forma galopante, ¿no? Veamos Rusia, veamos China, veamos todos los países comunistas que justamente negaban todo este tema. Actualmente hay una gran influencia, avidez por aprender todos los temas de la fe, y hay diversas organizaciones religiosas a nivel mundial que han ingresado a poder enseñar, porque hay una tremenda avidez de la gente por aprender temas de espiritualidad. Pero también la religión no puede decir que la ciencia no sirve. Tampoco podemos decir que si la ciencia no está de acuerdo con nosotros, no sirve la ciencia, o si no está de acuerdo como interpretamos nosotros la religión, no sirve la ciencia, ¿no? Hay una enseñanza de Abdul Baha, hijo de Baha'u'llah, que dice que cuando la religión deja de lado a la ciencia, se convierte en un cúmulo de tradiciones y supersticiones. Y cuando la ciencia deja de lado a la religión, al dejarla de lado, deja de lado también toda la fuerza ética moral. Es capaz de destruir al ser humano, es capaz de matar al ser humano, ¿no? La ciencia sin la religión es inhumana. Entonces, para poder tener y seguir entendiendo el concepto de unidad, también hablamos del concepto de unidad de la ciencia y de la religión. Estos niveles de unidad son grandes, ¿no? Entonces, justamente sobre este tema, a un nivel ya más bien religioso, es que es la conferencia que está conversándonos justamente Oscar, que la va a dictar el señor José Luis Márquez Utrillas, ¿no? Que él es licenciado en teología en la Universidad Pontificia Católica de comillas y en filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, ¿no?
Él es miembro de la comunidad Bahá'í de España, de la que durante muchos años ha sido secretario. También él ha sido tesorero de la Federación Española de Asociaciones en Defensa de los Derechos Humanos y socio fundador de las Asociaciones para el Diálogo Interreligioso de la Comunidad de Madrid. Este tema interreligioso es justamente lo que el día de hoy se va a tocar y lo que el día de hoy justamente estamos conversando con ustedes, perdón, el día sábado, no hoy, sino el día sábado a las 4 de la tarde en el Centro de Convenciones de Cieneguilla, que queda en el Óvalo, ¿no? ¿Por qué? Porque miren, vivimos en una etapa en la cual la sociedad tiene una tremenda cantidad de información. La cantidad de conocimiento para adquirir y de intercambiar conocimientos se puede hacer en forma instantánea de un lado a otro lado del mundo. Sin embargo, hay una parte en la que esa información, ese concepto, ese conocer lo otro, no se ha desarrollado todavía, más bien está empezando a desarrollarse, pero al menos estamos viendo con frutos muy halagadores, con frutos que dan mucha esperanza de que la humanidad va a salir adelante, que es el campo de la religión. Amigo, yo exhorto a ustedes, invito a que participen en este evento que se va a realizar este sábado a las 4 de la tarde, porque el título de esta conferencia dice muchos, dice las religiones, aquí no subrayo las religiones, que nos hace entender, hablamos una vista panorámica, ese concepto religioso, y avance en la sociedad, donde realmente es importante que nosotros, el avance de la sociedad, y relacionar ese avance en la sociedad que hoy todo el mundo tratamos de hacer, avance vida personal, avance vida política, económica, tecnológica de la vida de hoy, que hoy la vida tiene que avanzarse, la vida tiene que estar al día, tecnología es avanzada, yo debo estar al día, y tantas cosas materiales que consideramos son avances. En esta conferencia venidero que el día sábado va a realizar aquí en Cieneguilla, felizmente con un personaje muy reconocido, autor de libros, y él nos va a compartir qué significa, cuál es el rol de papel de las religiones en este avance que tanto usted y yo anhelamos. Es importante, y esa asistencia a ustedes es abierto para que entendamos mucho mejor relación entre desarrollo y la religión. Y nuestro amigo Alberto acaba de mencionar también una relación entre la ciencia y la religión. Eso es muy obvio. Esta unión entre estos dos aspectos tan importante me hace recordar que yo como un humano, ustedes todos tenemos un cerebro, tenemos un corazón donde todos los sentimientos están anhelando para allá. Entonces, qué lindo una persona tenga una armonía entre sus sentimientos nobles y un pensamiento elevado para desarrollar. Entonces, esa persona tiene dos herramientas, tiene inteligencia y a la vez tiene sentimientos nobles. Cuando la fe Bahá'í plantea la armonía entre ciencia y religión, en verdad está originada sobre esta base que da una armonía en la vida de una sociedad entre sus conceptos elevados, intelectuales y los sentimientos nobles. Estos son los principios de la fe que esta conferencia va a tocar mucho más sobre el avance de la sociedad y religiones. Sí, en esta conferencia de las religiones y el avance de la sociedad que se va a realizar en el Centro de Convenciones, allí en el Óvalo de Cieneguilla, este sábado a las 4 de la tarde, y vamos a tener temas muy importantes, como por ejemplo entender que la verdad religiosa no es absoluta, sino relativa, que la revelación divina es un proceso continuo y progresivo. Todas las grandes religiones del mundo son divinas en su origen y sus misiones representan etapas sucesivas en la evolución espiritual de la sociedad humana. Queridos amigos, están todos invitados a esta conferencia muy importante en el Centro de Convenciones este sábado 24 de mayo a las 4 de la tarde. Sí, la entrada es libre, ¿no es cierto? Por supuesto, la entrada es libre para todas las personas que estén interesadas en ir. Muy bien. Sí, acá justamente también estaba pensando, amigos, un tema muy importante, justamente tratando este tema de las religiones y el conocimiento de las otras religiones, es que a nivel mundial, cuando se habla o se enseña religión en cualquier país del mundo, en realidad enseñamos la religión local, ¿no?
me dejo entender. Por ejemplo, cuando enseñamos historia universal, o sea, no enseñamos solamente historia del Perú, enseñamos historia de todo el mundo. De esa manera preparamos a nuestros jóvenes para que puedan salir al mundo y conocer y interrelacionarse con gente de otro mundo. Cuando enseñamos geografía también de todo el mundo, de tal manera que conozcan y sepan, y esa información, todos esos conocimientos les ayuden en su vida, ¿no? Porque mucha gente va a salir fuera del país y va a estar a través del mundo. Cuando enseñamos matemática, no enseñamos la matemática que se ha desarrollado solamente acá en Perú, desarrollamos una matemática que se ha desarrollado en todo el mundo, ¿no? Pero cuando se enseña religión, solamente se enseña la religión local. Entonces hay una falta de conocimiento sobre qué piensa, por ejemplo, un judío, cuáles son sus fiestas, cuál es su manera de ver, de percibir a Dios. Un hindú, un budista, un zoroastriano, un musulmán, ¿no? Es una falencia que actualmente tiene la educación. Entonces, justamente este tema está empezando a cambiarse en muchos países, donde ya el tema de la enseñanza de la religión ya no es la religión local, sino más bien están enseñando un curso de religión, pero ya a un nivel mucho más mundial, ¿no? De tal manera de que tengan una concepción mucho más grande, porque actualmente la gente viaja de muchos lugares a otros, ¿no? Y se va a encontrar con gente que son de diferentes fes y que tienen diferentes costumbres, pero justamente nuestros jóvenes de esa manera van a poder estar más preparados para cuando vayan a otro ambiente, o alguien de otro país venga acá y que tenga otra religión, otras costumbres, y uno sepa realmente qué cosa es lo que esa persona es, o al menos tener una idea básica como para poder también apoyarlo en su fe, ¿no? Entonces son cosas muy, muy importantes, ¿no les parece? Qué hermoso, Alberto. Y con que decimos el tema de nuestras conferencias, las religiones y la base, quiero aclarar qué concepto, qué palabra de religión tenemos. Religiones que son con fundamentos divinos, que lo conocemos muy bien, que tienen un origen divina, como cristiano, como musulmanes, como judaísmo, como hindú, budismo y como la fe Bahá'í, son religiones que provienen de un solo fuente. Como viene solo fuente, entonces entre ellos naturalmente debe haber un factor común. No puede haber dos diferentes enseñanzas. El factor común, como es único Dios, entonces esas religiones en sus enseñanzas tienen algo en común para compartir. Este algo en común en partir son enseñanzas espirituales de ellos que elevan nivel y transforman nivel de sentimientos y nobleza humana hacia un nivel más elevada y más elevada y más elevada, hasta que el ser humano se reconozca que yo soy un ser espiritual, no un ser material. Entonces, cuando decimos como tema del evento es religiones y avance en la humanidad, referimos a la parte espiritual de las religiones, como es factor común entre ellos, cuáles son responsabilidad de ellos a promover esas enseñanzas espirituales como amabilidad, amor, bondad, castidad, certeza, comprensión, confiabilidad, conocimiento a sí mismo, constancia, coraje, cortesía, mucho más, ¿no? Fe, felicidad, firmeza, gratitud, libertad, meditación, obediencia, paciencia y mucho más que son frutos de esta enseñanza espiritual. ¿Cuál es el factor común de las enseñanzas de Jesús, de Muhammad, de Cristo, de Krishna, de Buda, de Baha'u'llah? Todos ellos han compartido esas enseñanzas espirituales con nosotros. Y cuando que nosotros hablemos sobre el avance de la sociedad y religiones, realmente referimos estas partes espirituales de religiones, cuales ayudaron muchísimo a tener una sociedad mejor si obedecemos a esos aspectos espirituales de ellos. Algo bien importante es que en el siglo XIX muchos intelectuales, pensadores, cuando hablaban de las religiones, más hablaban de las diferencias que existen en las religiones, pero es a raíz de la aparición de la fe Bahá'í en el año de 1844 en que se cambia ese modo de ver y se ve más bien las semejanzas que existen en todas las religiones,
De esa manera podemos tener mayor armonía entre todos, porque en realidad sabemos que todas las religiones vienen de un solo Dios, y no solamente en palabras, sino en historia. Vemos en todos los libros sagrados desde Abraham, como desde Abraham viene Jesús, viene Moisés, viene Bahá'u'lláh y viene Muhammad. Todos los mensajeros vienen de Abraham, porque ustedes saben que de Abraham tuvo 3 esposas, de ahí vienen todos ellos. Entonces, amigos, nosotros debemos ver las semejanzas para poder estar en amistad y armonía y no ver las diferencias. Y además quiero decirles que en esta conferencia de las religiones y el avance de la sociedad, usted va a poder comprender mejor estas enseñanzas referentes a la unidad de las religiones, a que la revelación progresiva, que todas las religiones es una educación, es una revelación progresiva, ¿no? Por eso estamos invitando a ustedes al centro de convenciones este sábado 24 de mayo a las 4 de la tarde. El centro de convenciones se encuentra en el óvalo de Cieneguía y el título de la conferencia es Las religiones y el avance de la sociedad, a cargo del expositor José Luis Márquez Utrillas, que es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de Madrid. Sí, bueno, en el caso de las religiones, de lo que estábamos conversando, ¿no? Hay 2 maneras de ver el tema interreligioso, ¿no? O sea, el contacto entre las religiones. De acuerdo a las enseñanzas de Bahá'u'lláh, nos dice de que a través del tiempo, a través de la historia, han aparecido estas religiones. Pero estas religiones, la característica que tienen es que en el momento que han aparecido, la humanidad estaba pasando algunos de sus estadios de desarrollo, hasta llegar, bueno, el día de hoy, y va a continuar su desarrollo. ¿Se acuerdan lo que conversábamos? O sea, que la humanidad inicialmente era como niños, luego como adultos, luego como adolescentes, para empezar a entrar a la edad de adultez. Pues en cada una de estas etapas Dios mandó grandes mensajeros. Estamos hablando de Buda, Krishna, por el lado, digamos, de las religiones arias, pero también por el lado de las religiones abrámicas tenemos al mismo Abraham, tenemos a Moisés, tenemos a Jesús, tenemos a Muhammad, ¿no? Tenemos a Bahá'u'lláh, de tal manera que cada uno va llegando en distintos tiempos. A veces cuando nosotros vemos las religiones nos da la sensación como que todas hubieran sido reveladas juntas, pero no es así. Entonces uno dice, ¿en qué momento se organizó o por qué tantas diferencias? Es simplemente porque cada una fue revelada en una época diferente. Bueno, amigos, estamos regresando en breves momentos y vamos a seguir tocando la perla del día de hoy. Muy bien, amigos, estamos retornando el día de hoy. Estamos con la perla de la importancia de la unidad en las religiones, ¿no? Bueno, amigos, miren, estábamos conversando de que a través del tiempo se van dando diferentes religiones y muchas veces pensamos de que todas han sido dadas a la vez, pero no es así. Por ejemplo, cuando aparece la religión, por ejemplo, hindú, la religión hindú aparece en una época en que la humanidad estaba organizada en forma de tribus, ¿no? Un pueblo no conocía lo que había en el otro pueblo, ¿no? Entonces estas formas tribales, en realidad más que todo eran casi familias, son el ambiente donde Krishna enseña. Entonces tiene que enseñar de acuerdo a lo que encontraba en la humanidad, ¿no? Al estadio de la humanidad. Luego posteriormente, cuando viene Buda, ya Krishna había enseñado, pero ya Buda encuentra otro nivel de la humanidad, donde ya también comienzan a formarse los primeros reinos, ¿no? Y Buda justamente tiene que enseñar como para esa época. Recordemos por el lado abrámico cuando viene Abraham, ¿no? Que eran familias, tribus, algo muy pequeño, ¿no? Pero diferente a lo que ya es cuando viene Moisés, donde están las grandes tribus, ¿no? Entonces cada uno de ellos va enseñando y va hablando el lenguaje de la época. Por ejemplo, los hindúes eran guerreros, se hablaba de una manera. Después ya debido a la educación de los hindúes llega Buda y Buda les habla de otra manera. Cuando viene Abraham
enseña en un mundo donde había poligamia, donde había muchos dioses, ¿no? Entonces tiene que enseñar de acuerdo al momento como encuentra. Igualmente cuando viene Moisés les habla a la gente, porque mayormente eran gente que se dedicaba al pastoreo, que se dedicaba pues a hacer trabajos, eran básicamente gente esclava que habían sido esclavos en Egipto o habían sido reducidos a dar condición que era más de un esclavo que de un ser libre. Entonces les habla como para ellos, ¿no? Cuando viene Jesús también habla de esa manera. Imagínense, todos los ejemplos que pone Jesús están relacionados con ¿qué? Están relacionados con el pastoreo, con la agricultura. Cuando viene Muhammad también les pone ejemplos de ese tipo porque esa es la sociedad que encuentran, ¿no? Cuando viene Baha'u'lláh ya puede poner otro tipo de ejemplos, otro tipo de nivel de comunicación, debido a que ya en la humanidad estamos hablando ya del siglo XIX, ¿no? Hay otro nivel de educación. Entonces, si nosotros vemos las religiones a partir de las diferencias, nos vamos a dar cuenta que esas diferencias son inventadas por el hombre o son interpretaciones de cada una de las personas o de las personas que son cabeza de algunas congregaciones, digamos, dentro de todas estas religiones, ¿no? Porque todas ellas se formaron en congregaciones. Pero si nos vamos a los libros sagrados, a lo que dice cada uno de estos mensajeros, resulta que muchas de las cosas que dicen no lo son, sino dicen todo lo contrario. Los mensajeros hablan del amor de Dios, hablan de los grandes niveles morales que debe tener la persona, cómo debe comportarse, ¿no? Y en eso sí todas las religiones son iguales, pero en las interpretaciones es donde vienen las diferencias, porque el ser humano, como está invadido de materialismo, siempre piensa igual, como cuando piensa en Dios como que fuera, por decir, un carro, ¿no? Si yo quiero, por ejemplo, yo tengo un carro, para mí mi carro es el mejor. Entonces si alguien aparece con otro carro, no, mi carro es el mejor, ¿no? Entonces se ve a Dios de un punto de vista material. No, mi Dios es mejor, la manera como yo lo entiendo es mejor, igual como que yo tuviera un carro. La situación es al revés. Dios no es de nosotros, no es posesión nuestra, es al revés, ¿no? Entonces justamente si lo vemos de esta manera vamos a poder encontrar cosas comunes entre todas las religiones, que es justamente lo que el ser humano se da cuenta. Si nos discutimos a partir de las diferencias, nos encontramos en un gran lío y las religiones no pueden dialogar. Pero si conversamos referente a todas aquellas cosas que no son comunes, entonces se forman unas reuniones realmente espirituales donde todos pueden trabajar juntos y todos pueden aportar para la mejora, no solamente material, sino también espiritual de sus comunidades. Estaba pensando con respecto de la unidad de las religiones, que vemos en el mundo muchos intentos de tener reuniones interreligiosas, de hacer muchas conferencias, sobre todo los representantes de todas las religiones mundiales, en las cuales lo que se promueve básicamente es el respeto a todas las religiones, vivir en armonía con todas las religiones. Es más que todo de una manera diplomática, ¿no? Pero lo que verdaderamente debemos llegar cuando tengamos esas conferencias es que podamos tener un sentimiento de unidad, que verdaderamente podemos, no solamente en el intelecto, aceptar que hay muchas religiones y que todas vienen de Dios, no solo intelectualmente, sino también tener el sentimiento dentro de nuestro corazón que todas las religiones vienen de un solo Dios, ¿no? Ya lo sabemos por la historia, lo pueden verificar en todos los libros sagrados, que todos tenemos el mismo origen. Y básicamente las enseñanzas espirituales en todas las religiones en esencia son las mismas. Las que cambian son las enseñanzas sociales, de acuerdo a la época en que nos toca vivir. En un tiempo Moisés dijo no comer chancho, porque había una gran plaga y peste de chancho que la gente moría, pero no era para toda la vida. Muchas enseñanzas sociales son dadas para la época, y eso es lo que ha creado mucha confusión en la humanidad. Y amigos, aprovecho para invitarlos, no se olviden, a la conferencia Las religiones y el avance de la sociedad, este sábado 24 de mayo en el Centro de Convenciones del Óvalo de Cieneguía. A las 4 de la tarde están cordialmente invitados. La entrada es completamente libre. Sí. Amigos, estuvimos escuchando una buena intervención de nuestro amigo Alberto sobre la posición de los mensajeros de Dios.
que tienen aspectos espirituales, aspectos materiales. Escuchamos esta expresión de Baha'u'lláh misma sobre esta doble posición de mensajeros. Él dice que las manifestaciones de Dios o mensajeros de Dios, cada una de ellas tiene doble posición. Una posición es abstracción pura y unidad esencial. En este sentido, esta abstracción, esta pureza de la unidad, si nosotros llamamos a todos de ellos por una sola nombre y le asignamos con el mismo atributo, no estamos alejados de la verdad. En lugar, cuando decimos aspecto espiritual de ellos, Muhammad, Cristo, Moisés, Krishna, Baha'u'lláh, ellos son mismos nombres, no podemos distinguir entre ellos, ellos son maestros divinos, cuando llevan un solo nombre. Y segunda posición de ellos es una posición terrenal que Baha'u'lláh mismo explica que pertenece al mundo de creación y sus limitaciones. Respecto a esto, cada manifestación de Dios tiene una individualidad distinta que la otra y una misión definitivamente señalada. Y tiene una relación predestinada y limitaciones específicamente designadas. Los mensajeros de Dios actúan, como dijo nuestro amigo Alberto, actúan en dos posiciones otorgadas. Una es su posición terrenal, que son nacidos de padres e hijos, pero también tienen una posición altamente divina, que esto es el factor común entre mensajeros de Dios, cual yo encontré en las literaturas bahá'ís un nombre único, un título para todos de ellos, que voy a dar lectura a ustedes. Miren qué hermosos nombres fue otorgada a los mensajeros de Dios en conjunto. Y ahora es así, agentes de desarrollo para la humanidad. Ellos son aquellas luminosas joyas de santidad. Ellos son espejos santificados. Ellos son exponentes del astro central del universo. Ellos son personificación y atributos de Dios mismos. Ellos son conjunto precioso. Y son una línea dorada que entre ellos conecta a un solo Dios. Entonces no hay diferencia en el aspecto espiritual de los enviados de Dios. Esto es fundamento de la unidad. Cuando que es enseñanza espiritual de su santidad Jesús, Moisés, Krishna, Baha'u'lláh, Buda, es bienestar y transformación de seres humanos, entonces vemos el linaje dorada, esa conexión elegante entre ellos, hace un conjunto, un colaboradores, unos colegas entre ellos para el bienestar de la humanidad. Okay. Sí, justamente la importancia de todos los mensajeros que son los que conforman o que dan origen a todas las religiones principales que tenemos en el mundo. Hemos visto que cualquier persona que pudiera empezar a enseñar o querer enseñar o formar una religión, pues no lo puede, ¿no? Pero sin embargo, como a partir de enseñanzas que son muy profundas y que cambian la historia de la humanidad, son esas enseñanzas que vienen de Dios y tienen esa capacidad de poder persistir en el tiempo, ¿no? Porque imaginemos, por ejemplo, en el caso del cristianismo, que es muy conocido por nosotros, en el cual las enseñanzas de Jesús, realmente en la Biblia, si nosotros vemos lo que es directamente Jesús, serán pues unas 20 páginas, ¿no? Pero sin embargo, esas 20 páginas de enseñanzas de Jesús, imagínense, son 2000 años de historia que la humanidad ha cambiado y todo lo que ha producido, ¿no? Ha producido artes, ha producido ciencia, ha producido conocer el mundo, difundir el mundo, claro, de diversas maneras, ¿no? Pero justamente a partir de estas enseñanzas. Igualmente las enseñanzas, por ejemplo, de Muhammad, que cambió la vida de otro sector de la humanidad, ¿no? Que cuando llegó, por ejemplo, Muhammad a Arabia, en Arabia no había pues una sociedad que fuera moral, era totalmente inmoral. La gente vivía en el robo, el pillaje, matando, esclavizando, vendiendo gente, ¿no? Y sin embargo en ese ambiente llega Muhammad y comienza a enseñar y luego los transforma. Cuando vemos la Edad Media es la edad dorada, ¿no? del Islam en todo el mundo, en todas las partes donde estaba el Islam, porque justamente el Islam desarrolla, a partir de las enseñanzas de Muhammad y de los requerimientos de Corán, desarrolla las artes, las ciencias, desarrolla la espiritualidad, desarrolla tantas ciencias que tenemos ahora, ¿no? Desarrolla la física, la química, la geografía, los mapas, ¿no? Las maneras de orientación, el control del tiempo, la agricultura, la hidráulica, la medicina, ¿no? Crean los primeros hospitales, o sea, todo
todo eso viene a partir de requerimientos que están en Corán y que justamente los científicos y la gente del Islam lleva adelante y sacó adelante no solamente al Islam, sino a la humanidad, porque es reconocido actualmente que si el Islam no hubiera existido en esa Edad Media, la humanidad no estaría ahorita al nivel que tenemos. No habríamos llegado a la luna, no tendríamos lo que tenemos actualmente. Disculpa la interrupción, el álgebra, que es el famoso, ¿cómo se llama ese famoso lección? Parte de la matemática. Parte de matemática, es nombre de un antiguo asiático de origen de Arabia, un signo que llamaba álgebra. Al es una palabra árabe, es un artículo árabe. Álgebra, que ellos llamaban al-jabr. Él ha sido inventor de estas funciones matemáticas que hoy aprendemos en los colegios. Claro. Fue un islámico de la época iluminada por el aprendizaje islámico. Hubo calendarios. Khayyam es una persona que inventó calendario por primera vez bajo enseñanzas islámicas. Entonces, gracias, como dijiste, mi amigo Alberto, realmente las enseñanzas islámicas trajo mucha luz a la ciencia del día de hoy. Claro, y si vamos un poco más atrás, por ejemplo, vamos antes de Jesús, vamos a Moisés. Moisés viene con las leyes, viene con toda una ordenanza, y actualmente el mundo se funciona a través de leyes, ¿no? Fue el primero que dio una estructura de esa manera, ¿no? Y esas influencias que ellos han tenido, ¿no?, es justamente lo que ha hecho avanzar a la humanidad. Entonces, si recordamos solamente a Moisés, recordamos a Jesús, ¿no?, con todas sus enseñanzas y todos los avances que logró generar, especialmente en el campo social, porque una de las fuerzas del cristianismo es la preocupación por los demás, ¿no?, el servir a los demás, algo que dentro del judaísmo estaba demasiado tenue, pero en el cristianismo se abre, y no solamente a la comunidad judía, sino se abre a nivel mundial. Exacto. Entonces, ese tipo de conceptos, ese tipo de cosas que fueron enseñadas y que actualmente ya están en el mundo, fue gracias a ellos. Por eso es que se dice que es gracias a estos mensajeros que la humanidad ha podido avanzar, porque ha ido mejorando, ha tenido la capacidad de salir adelante, ¿no? Y realmente gracias a enseñanzas de Jesús, hablando de sus enseñanzas, cómo influyó el cambio de destino, transformó los seres humanos, es ama a tu vecino, tu prójimo. Esta dorada enseñanza de él fue una, ¿cómo se dice?, una punto de quiebra, de cambio hacia bien a una sociedad donde necesitaba realmente practicar amar hacia sus siguientes vecinos, porque tantos conflictos que hubo entre los creyentes de la época, y Jesús con esa ley dorada, ama a tu vecino, ha cambiado ese ama a tu prójimo como a ti mismo. Así, como a ti mismo. Esta ley, si el día de hoy, realmente, amigos, tenemos que tener latente y presente frente a nuestra vista y practicar no solamente amar al vecino y prójimo que vive al costado, la puerta de casa, no siguiente número, no, también significa vecino, raza vecino, cultura vecino, también quiere decir continente vecino. Realmente agradecemos esa ley dorada de su santidad Jesús Cristo. Hoy la humanidad lo tenía establecido, su unión y paz, porque ley divina dijo: ama a tu vecino y tu prójimo. Amamos a toda la humanidad según ley de él. ¿Pensamos sobre esto? Con respecto a la unidad de las religiones, también tenemos que relacionarlos cómo ha ido avanzando este proceso de la unidad a través de la historia. Vemos que desde sus inicios primero hubo la unidad de la familia, después vino la unidad de los clanes, de las tribus, para después pasar al concepto de Estado, ¿no?, la sociedad de Estado. Después con Mahoma pasamos ya al concepto de nación, y en este tiempo, Muhammad, pasamos el concepto de nación, y en este tiempo con Bahá'u'lláh pasamos al concepto de la unidad de las naciones. Bahá'u'lláh dice: la tierra es un solo país y la humanidad sus ciudadanos. Por eso vemos que es un solo camino, es una sola revelación progresiva, y es por eso que estamos invitando a todas las personas interesadas a esta conferencia, las religiones y el avance de la sociedad, este sábado 24 de mayo en el Centro de Convenciones Óvalo de Cieneguía. Los esperamos a las 4 de la tarde. Sí, justo estaba pensando en este tema, ¿no? Mira, imagínate que todas las personas tuviéramos ya claro el concepto de que las religiones son divinas y que hay un avance a partir de las enseñanzas religiosas,
y que gracias a ello la humanidad ha salido adelante. Imagínense, ya no veríamos al amigo que es budista o al amigo que es hindú como algo diferente, ¿no? Sino lo veríamos como parte de la que cree en el mismo Dios que yo creo, y eso más bien nos uniría en lugar de separarnos, ¿no? Hay tantos problemas en el mundo, ¿no? Yo pienso de que es debido a toda esa confusión y esas interpretaciones y el no cumplir, por ejemplo, el mandato de Jesús de ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Que hace de que entre las religiones, más que las religiones, en realidad entre las congregaciones genéricas, no estoy hablando de una religión en especial, estoy hablando de todas las religiones, porque todas están divididas en congregaciones diversas, hay como especie de rencillas, peleas, que lo único que alimentan es un caldo de desunión y deja un vacío en nivel mundial. Y ese vacío es aprovechado ¿por quién? Por los agnósticos, por los ateos, ¿no? Gente que dice, bueno, si la religión es así, prefiero no tener nada, ¿no? Entonces, por supuesto, porque la religión en ese caso no cumple ninguna función, no le va a servir de nada. Entonces, debido a que no tiene la óptica de que para qué sirve, ¿no? Entonces, en la religión como que ha dejado un vacío. Pero sin embargo, si las religiones dialogan, si las religiones se unen, como ya se está viendo a nivel mundial, y gracias, por ejemplo, a las iniciativas como las que vienen de parte de la UNESCO en el tema interreligioso, no solamente acá en Perú, sino a nivel mundial, entonces se comienza a ver cómo trabajan todas juntas y para llegar a mejorar todo lo que son las condiciones, ¿no? Por ejemplo, miren, tenemos un problema con el cambio climático. El cambio climático está muy fuerte. Es cierto que a la Tierra le toca en esta época calentarse de una manera natural, pero se está sobrecalentando más allá de lo que se considera normal. Y eso es debido a la contaminación, a la polución, a la producción de tantos contaminantes, especialmente en el mundo industrializado, ¿no? Que no los están controlando, o de alguna manera están tratando de evitar ese tema para pasárselo a los países que son del hemisferio sur, principalmente, ¿no? Donde hay menor contaminación. Entonces, ¿qué pasa? Que dentro de esto del cambio climático ya los informes están avanzando y dicen, y hay un orden en qué países va a ir chocando a nivel mundial, a qué países van a ir haciéndose afectados, y resulta que Perú es el tercer país en el mundo que va a ser afectado. Imagínense, si Perú pierde la biodiversidad que tenemos ahorita, ¿no? Solamente empezando a hablar por algo que todo el mundo estamos orgullosos, que es como nuestra gastronomía, que es tan variada, desaparecería, ¿no? Desaparecería, sería un colapso tremendo. Entonces, por eso el gobierno peruano le ha metido mucha fuerza al tema del COP20, que va a haber ahora en diciembre acá en Perú, felizmente, con la finalidad de preparar la agenda, porque algo así como el acta de Kioto que se firmó, se va a firmar en Europa el próximo año. Entonces ahora en diciembre va a haber una reunión en la cual se van a reunir 147 países del mundo para ver este tema. Entonces 1.200 personas. 1.200 personas de 147 países. Entonces, ¿qué cosa es lo que se está haciendo actualmente? Por ejemplo, yo he estado ayer en el evento interreligioso referente justamente a los ayunos, al ayuno por la... justamente ese pacto de climático. Sí. Es una, como mi amigo Alberto está compartiendo, este concepto interreligioso ya ha empezado. El Perú cuenta con un consejo interreligioso donde participan casi 17 distintas importantes religiones del país, congregaciones, y todos con un anhelo puro se reúnen una vez al mes. Usted puede ingresar a las páginas del Consejo Nacional, el Consejo Interreligioso por la Paz. Ellos trabajan fuertemente, como mi amigo Alberto mencionó, hace una vez al mes. Ese consejo en distintas iglesias, distintas agrupaciones comunitarias se reúnen y hace un día de ayuno dedicado a ese concepto de climático que viene del impacto climático. El impacto climático, con un acto de participación, un acto de dedicación. Y el mismo día, que fue el día anteayer, algunos miembros del Consejo Interreligioso acercan a algunas de embajadas aquí en Perú que están encabezada ese tema de inclinaciones a la mira
que de su industria y tantos que tengan mayor control. Esto que existe ya, amigos, no solamente un programa no es un anhelo, no, efectivamente existe un consejo que trabaja para bienestar y unión para un servicio social. Sí, bueno, en esta, por ejemplo, para dar una idea de la amplitud de lo que hay, tenemos en el Consejo Interreligioso, están los evangélicos, los católicos, presbiterianos, están los judíos, musulmanes, bahá'ís, están de diversas comunidades, muchas de ellas me estoy olvidando ahorita. Son 17, ¿no? No es fácil de recordar no todos. sé recordar todos, no los tengo todos en la mente, pero resulta que todos ellos, si ustedes vieran esas reuniones, en esas reuniones son espectaculares, porque realmente se tocan temas que son importantes, y eso también ha llevado a que, por ejemplo, en casos como, por ejemplo, en Lurín, donde tengo entendido que la Iglesia Católica y la Presbiteriana trabajaron juntos para poder mejorar las condiciones de su entorno social, ¿no? Entonces hay en varios lugares donde se está trabajando conjuntamente de esta manera, gracias al concepto de que ese Dios que tú tienes también es mi Dios, ¿no? Tú lo puedes ver en forma diferente. Somos seres muy diversos, cada uno de nosotros tiene una forma de percibir, inclusive dos personas de la misma fe perciben a Dios de manera diferente, ¿no? Y trabajan juntos. Y trabajan para el juntos. bienestar. Sí, claro. Estaba recordando mi vida en la selva, que he trabajado muchos años en proyectos de desarrollo de apoyo a las comunidades indígenas, y he visitado muchas zonas de los ríos del Amazonas, del Marañón, y me ponía a pensar cómo ha habido un cambio. Al comienzo las religiones, tanto católicas como protestantes, estaban separadas, cada quien tratando de llevar gente a su rebaño, pero vemos cómo esta actitud está cambiando al ver que el planeta se está destruyendo. Entonces la unidad está siendo un elemento necesario, y cada vez está en la mente y en la conciencia de muchas personas que ya debemos dejar nuestras diferencias y debemos comenzar a unirnos, ¿no? Y eso lo podemos sentir en muchas ONGs que están trabajando para el apoyo de las comunidades indígenas, especialmente en el problema del medio ambiente. Como ustedes saben, en la selva hay un problema muy grande con respecto a la contaminación, tanto por el petróleo, por la minería, ¿no? Y por el oro también, que echan mercurio a los ríos, y ha afectado a muchas comunidades indígenas. Entonces, un saludo también a mis hermanos de las comunidades indígenas, especialmente el río Chambira, donde yo trabajé, que viene del río Marañón, ¿no? Es un subsidiario del Marañón. Bueno, y amigos, aprovechando en este momento antes de despedirnos, para invitarlos a la conferencia Las religiones y el avance de la sociedad, este sábado 24 de mayo a las 4 de la tarde, donde en el Centro de Convenciones Óvalo de Cieneguía. Muy bien, amigos, sí. Todo el tema del día de hoy, lo que hemos querido compartir es el concepto de la unidad y cómo se aplica al tema interreligioso, ¿no? Esto es algo muy, muy importante. Es importante que se cambie la manera de pensar, es importante que cambiemos de actitudes, es importante dejar de señalar al otro y más bien percibir en cada una de las personas lo mejor que tiene, ¿no? Esto es una enseñanza que está en todas las religiones, que debemos ver en los demás lo bueno, no lo malo, ¿no? Entonces esto justamente es lo que se trata, y es cambiar un poco el chip de la sociedad, la forma de pensar, porque esta manera que nosotros estamos ahora conversando tiene el potencial de cambiar la sociedad en todo el mundo, las sociedades de todo el mundo, cambiar el clima de violencia, cambiar qué cosa es lo mejor para el hombre, qué es lo más adecuado para que siga avanzando. ¿Queremos mantener la sociedad igual? ¿Queremos cambiar? ¿Somos agentes de cambio o somos agentes que preservamos lo llamado tradicional, ¿no? Porque yo puedo hacer siempre lo mismo siempre y decir, bueno, yo mantengo esto por tradición, pero ¿me va a servir? ¿Sigue sirviendo? A lo mejor ya no. Pero bueno, amigos, entonces estamos en este momento ya despidiéndonos de ustedes, recordando la conferencia que va a dar el señor José Luis Márquez Utrillas, que el tema es las religiones y el avance de la sociedad, el día sábado 24 a las 4 de la tarde. La entrada es libre, los esperamos, están cordialmente invitados.
¿no? Y como siempre, la comunidad Bahá'í de Cieneguilla está gustosa de ofrecer este tipo de programas, porque de esta manera esperamos contribuir y cambiar todo nuestro entorno de nuestra Cieneguilla que tanto la queremos. Bueno, nos vemos, amigos. Adiós, muchas gracias, hasta el próximo jueves. Hasta pronto, queridos amigos, nos vemos.